una vez más, en medio de la guerra espiritual o del movimiento de guerra espiritual en que nosotros nos encontramos. Con frecuencia hemos oído a algunas personas hablar de la necesidad de que antes de salir de la casa tú tienes que ponerte la armadura de Dios, lo cual implica un mal entendimiento de lo que la armadura es. La armadura no es un uniforme, la armadura de Dios no es un uniforme. Es un estado en el cual el creyente se encuentra y yo necesito entender cuál fue la metáfora, la figura de comparación que el apóstol Pablo usó para ayudarnos a entender de qué manera yo tengo que vivir mi vida cristiana. La armadura del Espíritu es algo que Dios hace, por eso se llama la armadura de Dios. No es algo que el hombre crea, no es algo que el hombre inventa, no es algo que el hombre puede manejar o manipular. Esa armadura estaba relacionada al uniforme que usaba el soldado romano que proveía cierta protección. Pablo, pensando en esa armadura como una metáfora, como una forma de comparar al cristiano con ese uniforme del soldado romano, habló, por ejemplo, en la armadura del cinto y le llamó a ese cinto el cinto de la verdad. Obviamente, el cinto en el soldado romano era lo que sostenía toda la armadura. La coraza que cubría el tórax estaba sostenida por el cinto, la espada estaba colocada en el cinto, de tal forma que el cristiano que quiere pelear la guerra espiritual necesita andar en la verdad, conocer la verdad, y eso está representado por el cinto de la armadura. La coraza de justicia, la coraza protegía el tórax y en el tórax está el corazón y más abajo está el hígado, están órganos esenciales del cuerpo humano y básicamente esa coraza de justicia, que en inglés sería righteousness, habla de la rectitud moral que Cristo nos da y que nosotros necesitamos cuidar al andar en santidad. La guerra espiritual se pelea entonces andando en santidad. La espada del Espíritu es el único instrumento ofensivo mencionado en esta armadura. Todos los demás son instrumentos u objetos defensivos, pero esta es la ofensa. Y nos dice el pasaje de Efesios 6 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para afirmarnos, tiene el poder para rechazar los errores, tiene el poder para echar correr a los falsos maestros. Yo tengo entonces que librar esa batalla manejando la palabra de Dios con precisión. Habla del yelmo. El yelmo era ese casco que protegía la cabeza del soldado romano. ¿Qué está en mi cabeza? Está en mis pensamientos, está en lo como yo pienso. Yo necesito entonces cuidar la forma de pensar, porque como el hombre piensa, así él es. Y ahora yo tengo una idea mucho mejor de esta coraza o de esta armadura que Efesios 6 llama la armadura de Dios, aquello que Dios nos entrega, aquello que Dios nos da incluso el día que yo vengo a ser parte de su familia. Habla de los calzados que calzan los pies, y esos calzados, esos zapatos, sandalias llamaríamos en el pasado, no son otra cosa que el Evangelio, y es el Evangelio que tiene que ser llevado, y por tanto la referencia al calzado de la armadura. Con ese Evangelio yo puedo guerrear en contra de la incredulidad del hombre, y de ahí entonces que el cristiano puede sentirse protegido por algo que Dios le otorga como su hijo. No es la armadura del hombre, es la armadura de Dios.